Buenas noches, gracias a todos los que nos acompañan esta noche de manera presencial o virtual por las redes. La Academia Peruana de Derecho continúa hoy su labor docente. En esta ocasión, permítaseme extenderme en la presentación más de lo habitual, porque me parece que así lo requieren las circunstancias del país y del tema que se va a tratar. Para empezar, conocimiento no es lo mismo que información. La información está fuera del sujeto y el conocimiento está en el interior. Es el tratamiento mental de la información adquirida. En anhelo de ese conocimiento, la Academia Peruana de Derecho se complace de haber invitado esta tarde a dos sobresalientes juristas para que con la información y las ideas que nos van a proporcionar sepamos más del Tribunal Constitucional, en particular de la importancia de su razón de ser y de su función directriz y rectora, no solo en el ámbito jurídico, sino en el de la paz social y también, por qué no decirlo, la paz política. Estos dos juristas son, coincidentemente, dos Ernestos, en orden alfabético, Ernesto Álvarez Miranda y Ernesto Blume Fortini. Ambos han sido presidentes del tribunal y conocen superlativamente su menester. Los dos hacen honor a su nombre. En efecto, me refiero a la obra de teatro de Oscar Wilde llamada en español La importancia de llamarse Ernesto, pero que en inglés es The Importance of Being Ernest, que viene a ser la importancia de ser Ernesto. Y esto tiene su trascendencia porque en idioma inglés suenan igual las palabras Ernst, Ernesto, y Ernst, serio. De modo que lo que Oscar Wilde quiso fue trabajar y jugar con el doble sentido de Ernesto y seriedad. Hoy tenemos a dos juristas muy serios, ambos Ernestos, que hacen honor con seriedad a sus nombres. Y lo hago notar porque el tema de hoy, la importancia del Tribunal Constitucional, es tan urgente como la importancia de que actúen muy seriamente en su misión. Y es que el asunto de hoy en verdad es muy grave. En un magnífico artículo publicado ayer en un diario local, el periodista Juan Paredes Castro dijo lo siguiente, que me permito leer. Hoy estamos ante lo desacostumbrado, inéditas y sucesivas vulneraciones del Estado de Derecho por parte de quienes deberían defenderlo. Me refiero a los administradores de justicia, es decir, a los jueces y fiscales que confunden sus respetables espacios jurisdiccionales con un desbordado campo de batalla político, en el que la ley y la Constitución terminan siendo, en manos venales, poco menos que alfombras para limpiarse los pies. Y sigue Paredes. Si la Junta Nacional de Justicia no corrige prontamente sus graves conflictos de intereses y sus transgresiones constitucionales, si el Congreso de la República no se pone a la altura de sus competencias supremas, si el Ministerio Público no pone orden y equidad en su desempeño jurisdiccional y en sus cuestionamientos internos manchados de impunidad, si el Poder Judicial no sanciona la tendencia de algunos de sus magistrados de ser comparsas del Ministerio Público, y si el Tribunal Constitucional, a veces muy despierto ante lo evidente y otras veces distraído como ahora, ante el inminente desastre del Estado de Derecho, no hace el Tribunal lo que debe hacer, despertaremos mañana o pasado mañana sin garantías absolutamente de nada. Despertaremos en un nuevo golpe de Estado. Yo agregaré a las palabras de Paredes, agregaré sin rubor ni bochorno alguno, que en gran parte del quehacer jurídico nacional no hay falta de información, sino de conocimiento, porque en la práctica jurídica hoy, por parte de sus principales operadores, no se piensa con rigor, sino con apresuramiento y ligereza. No faltan reglas legales ni normas institucionales de los organismos que ha mencionado Paredes, sino más bien hombres de bien que cuando corresponda apliquen esas leyes con estudio acucioso,
con mesura y con sensatez. Las cosas que merecen ser dichas hay que decirlas con claridad y sin disimulos. Hoy, en el mundo jurídico del Perú, desgraciadamente, hay una suerte de aturdimiento cognitivo. Hay una anemia intelectiva en la práctica del derecho. Las ideas, cuando las hay, se esparcen crudas y los conceptos se exponen desaseados o mal alineados. Y sufrimos además porque hay demasiados actores jurídicos de mentes angostas y, todo hay que decirlo, de almas grises y estrechas. Ojalá que los actuales y los próximos tribunos constitucionales empiecen de una vez a salvarnos de esta corriente que nos está agobiando. Y no quiero extenderme más, porque como decía Quevedo, Dios te libre de los prólogos largos y de los malos epítetos. Con lo dicho, ya he dejado expuesta la importancia del asunto y la calidad de los expositores que me rodean. Ambos Ernestos, hombres serios y distinguidos juristas. Tienen la palabra. Muchas gracias. Permiso de la mesa. Agradezco la invitación que me ha hecho la academia para exponer brevemente en esta mesa un tema fundamental, que es el de la defensa de la Constitución, porque al final del día lo que hace el Tribunal Constitucional, que no lo puede hacer la Corte Suprema, es defender la Constitución por encima de su propia conveniencia. Lo digo de su propia conveniencia porque la Corte Suprema y sus magistrados tienen que defender su prestigio, su honorabilidad y su carrera de más de 20 años al servicio del Poder Judicial, mientras que los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por representantes políticos y asumen una tarea para la cual no admiten mayor defensa que cumplir su tiempo, su mandato, e ir y regresar a la academia o al litigio o al estudio, allí donde realmente pertenecen. Por tanto, no tienen nada o mucho que perder. Lo único, su prestigio, su honor, y eso lo defienden con cada una de sus sentencias. Dicho eso, se mantiene entonces el argumento principal de por qué en Europa continental surgieron los tribunales constitucionales y por qué perduran hoy en día en el siglo XXI, a pesar de todos los problemas que enfrentan. Porque hay que decirlo, tanto el Tribunal Constitucional alemán como el español, como a su manera el italiano, enfrentan similares problemas a lo que ocurre en Perú, en Chile y en alguna medida la Corte colombiana en Colombia. Y es que la política como actividad misma está en crisis. Y así como una constitución que es política y jurídica al mismo tiempo, no puede hacer más tarea, más objetivo que el que le pueda señalar a la clase política en la cual se asienta la democracia en cada uno de los países. Dicho de otra manera, la Constitución no va a ser más eficiente, más útil, más pacificadora que lo que admita la democracia en sí, sobre la cual está situada. Y la democracia, a su vez, no es mejor ni peor que la clase política con la cual o en la cual se realiza la actividad. En el Perú, la actividad política ha decaído, al igual que la calidad de la mayoría de los funcionarios del Estado. Y eso pasa por un demérito colectivo. Y como bien lo dijo el jurista que me antecedió, hay un desprestigio aceptado por parte de los ciudadanos con respecto a sus representantes, tanto políticos como a sus representantes profesionales, culturales, sociales, de forma tal que los mejores elementos de la sociedad rehuyen responsabilidades en el Estado. En esa circunstancia es que el tribunal tiene que, de alguna manera,
trazar líneas de solución a graves problemas políticos. Ya no estamos hablando del amparo contra la resolución judicial, ni estamos hablando del amparo laboral, del amparo profesional. Aquí el tribunal básicamente tiene que centrar sus esfuerzos en sobrevivir a la maraña terrible de los medios de comunicación que obedecen a los intereses de las empresas con las cuales son dirigidos, y estas a su vez representan oscuros intereses que provienen, muchos de ellos, de la corrupción internacional. Por tanto, señalar al Tribunal Constitucional como responsable de lo que acontece es posiblemente injusto. El Tribunal tiene una misión, que es defender la Constitución, y esa la tiene que realizar aún a costa de ser muchas veces vilipendiados, atacados, investigados por unidades de investigación que, en lugar de investigar a los corruptos o a las entrañas mismas del poder, se dedican a investigar a jueces, fiscales y, por qué no, magistrados del Tribunal Constitucional, con la pretensión de extorsionar, de chantajear, de atemorizar, como lamentablemente viene siendo tema común en nuestra administración de justicia tan medida de menos. El tribunal, y quizás uno o dos organismos más en el Estado, es lo único que perdura. Y perdura, y aquí termino, perdura por un motivo, porque no ha sido objeto de los famosos concursos públicos, que en su gran mayoría, y eso lo saben los peruanos jóvenes y viejos, son amañados, porque tan pronto uno recibe el currículum vitae para redactar las referencias para el concurso público. En cambio, los magistrados del tribunal han sido elegidos por los representantes políticos, por una mayoría de 2/3, lo que exige, así sean políticos de envergadura o sean amateurs, les exige ponerse de acuerdo. Y de esa manera, no uno ni dos magistrados del tribunal, sino los 7 en su conjunto, representan las diversas perspectivas ideológicas y políticas que existen en la sociedad. Y ese es su valor, esa es su fortaleza principal. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez. Doctor Blume. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de su presidente, el doctor Guillermo Loman Caretena, por la cordial invitación que se me ha formulado y por la oportunidad de compartir con mi distinguido colega y amigo, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. La importancia del Tribunal Constitucional es el título de esta disertación. Y frente a ese rótulo viene una primera pregunta: ¿cuál es la importancia del Tribunal Constitucional? Y tratando de responder a esa interrogante, debo afirmar que la importancia del Tribunal Constitucional es máxima en un Estado constitucional como es el que estamos tratando de mantener y de fortalecer en el Perú. Porque este es un órgano de rango constitucional que hace al núcleo del Estado constitucional, desde que es el órgano que tiene bajo su responsabilidad 3 tareas fundamentales, que son, primero, ser el máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Segundo, ser garante de la primacía o jerarquía normativa de la Constitución en cuanto a norma suprema de la República. Y tercero, ser el juez de las competencias y atribuciones para resolver los conflictos que se puedan producir entre los órganos, poderes, instituciones o entes del Estado previstos y regulados en la Constitución. Y esta importancia se enfatiza cuando uno comprende que el Estado constitucional, que es la forma más moderna de Estado,
que el Perú ha asumido a partir de la Constitución de 1979 es un Estado que se afinca en el principio de la soberanía de la Constitución como expresión normativa del poder constituyente que detenta el pueblo, único titular y auténtico titular de ese poder, que es el poder capaz de fundar el Estado-Nación. Y entonces, este Estado constitucional garantiza dos valores fundamentales: la persona humana y sus derechos, y la Constitución en cuanto expresa la regulación establecida por una colectividad para poder marchar armoniosamente en el logro de sus metas, para poder convivir, para poder salir adelante como una colectividad identificada como un Estado constitucional. Y estos valores vitales del Estado constitucional, que son la persona y sus derechos, y la Constitución y su primacía normativa, son precisamente garantizados por el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene bajo su responsabilidad el ser el garante de los pilares que hacen a la estructura y a la composición del Estado constitucional. En esa línea de raciocinio ustedes pueden comprender lo importante que es contar con un tribunal impregnado de las características que la Constitución contempla, es decir, un tribunal constitucional autónomo, un tribunal constitucional independiente, un tribunal constitucional integrado por personas probas e idóneas, pero además que tengan corazón y coraje para poder imponer sus decisiones que tienen la calidad de cosa juzgada y pueda ejercerse la autoridad que la Constitución le confiere a este máximo órgano de la justicia constitucional. Es más importante aún el Tribunal Constitucional en la hora presente, en que vivimos una situación muy complicada, porque hay sectores de la sociedad peruana que no entienden que la única forma de salir adelante como país democrático, libertario, respetuoso de los derechos fundamentales y de su Constitución es encuadrando su accionar en el marco y dentro de los parámetros constitucionales. Y hay sectores que pretenden desestabilizar el país. Y en ese afán no meditan hasta dónde pueden llegar sus acciones y crean una situación de caos y de incertidumbre. Hay sectores que pareciera que no conocen cuál es la importancia de la Constitución y cuál es la importancia del Estado constitucional. Por eso, en lo particular, yo estimo que existe todavía en el Perú una falta de conciencia constitucional, una falta de cultura constitucional y lamentablemente una falta de sentimiento constitucional. Todo esto está provocando una situación complicada porque, como bien se ha dicho, hay excesos en diversos órganos, poderes e instituciones del Estado. Si nosotros observamos el accionar de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del propio Poder Legislativo, vemos contradicciones, luchas internas, luchas fratricidas y una falta de conciencia en quienes encabezan estas instituciones, que juraron al asumir sus cargos como funcionarios públicos de la mayor jerarquía respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y sin embargo, abdican de ese juramento. Sin embargo, desde mi punto de vista no hay que perder la esperanza. Yo creo que dentro de todo el panorama sombrío que hoy observamos, el Perú, desde la caída del expresidente Fujimori, salvo dos incidentes penosos, la disolución fáctica
que protagonizó Vizcarra del Congreso el año 2019 y el frustrado golpe de Estado que protagonizó el señor Pedro Castillo el año 2022, el Perú ha vivido en el hilo y en el cauce constitucional y ha ido superando sus problemas dentro del orden constitucional. Por eso hay que ser conscientes que tanto la Constitución como particularmente a nivel de órganos del Estado, el Tribunal Constitucional, son elementos de soporte y garantía del Estado constitucional y de enfrentamiento y superación de las crisis que hoy se presentan. En ese sentido, hay que valorar al Tribunal Constitucional y procurar que allí a él lleguen los mejores juristas del país. Y por lo tanto, teniendo un buen Tribunal Constitucional, hay un elemento muy importante de sostenimiento del orden constitucional. Gracias. Yo quisiera poner de manifiesto estos dos episodios de la disolución del Congreso por esa disolución, interpretación fáctica del señor Vizcarra y el frustrado golpe de Estado, que esto sin duda tuvieron una trascendencia para el tribunal, pero pienso, y quisiera escuchar la opinión de ustedes, pienso que quizás no ha sido puesto de relieve no solamente por los medios de comunicación, sino por los principales operadores jurídicos que no han visto al tribunal como instrumento de equilibrio y de mesura y de sostén para el futuro. Cuando se lleve el presente, se maltrata el futuro y se pone en peligro a la generación que viene. Entonces, ¿no sienten ustedes que a veces no han tenido el respaldo de los medios de comunicación y sí más bien unas injustificadas críticas? Evidentemente sí. Yo creo que la labor tribunal constitucional es sumamente incomprendida, no solamente por los ciudadanos que no son abogados, sino esencialmente por abogados, por jueces y fiscales, y por supuesto por periodistas que necesariamente deberían comprender la labor del tribunal en cuanto a su función de control constitucional dentro de un Estado constitucional de derecho, que involucra el desarrollo del concepto de que todos los actos que podemos desarrollar nosotros tienen que estar circunscritos a la Constitución, al mandato de la Constitución, porque nada escapa a las normas constitucionales. Por tanto, el tribunal tiene que resolver en casos sumamente difíciles y muchas veces en contra de la opinión pública creada por los medios de comunicación. Esta es la labor del tribunal, es casi un contrapoder. En el caso de los recientes acontecimientos, el tribunal ha hecho uso de los procesos competenciales, porque se da el caso curioso de que no se daba en la anterior década, por cierto, que los órganos principales del Estado han sido tomados por diferentes posiciones políticas en disputa. Por tanto, al igual que el Ejecutivo y el Legislativo a partir del 2016, se exploran todos los recovecos del texto constitucional y de la jurisprudencia en búsqueda de algún amparo para las pretensiones políticas que tiene uno u otro bando en conflicto. Y así como hace 5 años, algo más, pudimos explorar y conocer la cuestión de confianza, la vacancia presidencial, la disolución del Congreso. Ahora también estamos debatiendo sobre la posibilidad de que el presidente del Congreso quede
con el señor presidencial por una forzada vacancia a la cual vicepresidenta Pedro Castillo, actualmente en ejercicio de la presidencia, pero por temas que no tienen comparación alguna con la de los dos anteriores presidentes, o los tres anteriores presidentes, que sí estuvieron implicados en grandes problemas judiciales, en grandes problemas de corrupción. Es así como el tribunal ahora va a tener que enfrentar la tarea de limitar el accionar de estos órganos constitucionales y posiblemente tratar de dar una regla general o reglas generales para no estar continuamente resolviendo demandas competenciales sobre casos similares. El tribunal, obviamente, cualquiera sea la forma en que resuelva, será objeto de fuerte crítica y sus magistrados también serán amedrentados, tratados con cierto desprecio, algún maltrato, que es lo habitual, lamentablemente, en el sector público hoy en día. Y es por eso que los jóvenes, los profesionales exitosos rehuyen participar no solo en la política, sino incluso de la labor del Estado. Y se ha perdido la noción del servicio público. Hoy en día, prácticamente, capturar los organismos y los órganos estatales es una tarea política muy alejada de ese espíritu antiguo del siglo XIX, del siglo XX, en que se consideraba un honor para un socio de un prestigioso estudio de abogados concluir su carrera ejerciendo dirección ante el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etc. Era el honor de servir al país al final de una carrera exitosa, o la manera de comenzar una carrera para un joven profesional, uno de los primeros puestos en su facultad de Derecho, comenzar la labor tomando el impulso a la sociedad desde los órganos de justicia. Hoy en día, lamentablemente, no son los mejores puestos los que tocan la puerta, y muchas veces incluso los estudiantes, los graduados de buena fe, son maltratados en esos famosos concursos públicos por organismos de órganos constitucionales que en realidad manipulan, quieren dominar al adversario político echándole al frente fiscales y jueces como si fuese instrumentos punzocortantes y no instrumentos de la justicia y del derecho. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por la valentía, porque creo que en estas ocasiones hay que hablar sin tapujos ni medias tintas. Y yo quería preguntarle al doctor Lume si no sería conveniente dotar al Tribunal Constitucional de una especie de poder de ejecución, porque el Tribunal ejerce docencia, sin duda expresa posiciones, pero ¿hasta qué punto no sería necesario que pudiera ejercer de hecho un poder para que se cumpliera y que esas directrices efectivamente encuentren acogida? Bueno, lo que es los procesos de defensa de los derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, el tribunal es tercera y última instancia, y por lo tanto lo que manda el tribunal tiene un carácter coercitivo, pero se ejecuta a través del juez de primera instancia cuando el expediente es devuelto al juzgado de origen, y ahí debe cumplirse el mandato del tribunal. Se han establecido mecanismos procesales cuando en ejecución de las sentencias dictadas en ese tipo de procesos se han dilatado las ejecuciones o se han tergiversado las ejecuciones a través de, por ejemplo, la apelación por saldo, ¿no? O un RAC extraordinario que permite llegar al tribunal
para que el tribunal adopte una decisión viendo el incumplimiento que se está produciendo. En lo que se refiere a los procesos de inconstitucionalidad y competencial, el tribunal sí tiene un poder coercitivo directo, porque es de instancia única. Y entonces ahí empieza y termina el proceso. Y por lo tanto sus decisiones son ejecutables. Ahora, en el proceso de inconstitucionalidad, la resolución va a consistir, obviamente, en el peor escenario, en anular una norma, y eso se debe hacer inexorablemente, y si no, se manda publicar la sentencia y la norma queda sin efecto. En lo que es una sentencia en un proceso competencial, inclusive el tribunal puede dictar medidas cautelares, y la sentencia en el proceso competencial tiene un efecto general y obliga, por lo tanto, a todos, tanto sector público como sector privado, para cumplir el mandato que esa sentencia conlleva. Entonces, sí, digamos que dependiendo de la naturaleza del proceso, hay una competencia coercitiva, que en un caso es a través del juzgado de origen y en otro caso es directa por parte del Tribunal Constitucional. Yo quería aprovechar la oportunidad con la venia del presidente para acotar que respecto al primer punto que se planteó a mi colega, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, muchas veces el tribunal es incomprendido, porque hay presiones de los sectores involucrados en que el tribunal adopte una u otra posición. Yo recuerdo perfectamente que, siendo presidente del Tribunal Constitucional, cuando se veían los temas relacionados con algunos habeas corpus que tenían que ver con expresidentes o personajes políticos, había una presión muy grande de la prensa. E inclusive, y eso a mí siempre me pareció mal y lo dije públicamente, en fiscales que deberían realizar su gestión de fiscales bajo el principio de la reserva, digamos, ponderación, una actuación muy rigurosa, muy responsable, muy seria. Sin embargo, salían a los medios y cuestionaban a los magistrados del Tribunal Constitucional, al punto que en algunas ocasiones tuvimos que salir y aclarar estas posiciones. La presión era muy grande, pero ahí la prueba es para el magistrado. El magistrado que tiene los principios bien puestos, los valores bien puestos, y que está seguro de lo que hace, pues simplemente resuelve de acuerdo a lo que corresponde, sin importar el tipo de presiones. Yo en algunas ocasiones tuve que salir a los medios cuando fui presidente del Tribunal Constitucional y decir abiertamente, a mí me han atribuido ser humanista, ser tolerista, ser pequista, ser fujimorista, ¿no? Pero eso, con todo respeto, lo decía yo, me tiene sin cuidado. Yo resolveré de acuerdo a mi conciencia, a mis valores, a mis principios y a mis conocimientos. Y siempre lo hice así. Ahora, sí presencié dudas en algunos de mis colegas, presencié dobleces, presencié caracteres timoratos que no salieron al frente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la denegación fáctica, que discutimos mucho en el tribunal, porque el tribunal se dividió y 4 magistrados, por mayoría, convalidaron la denegación fáctica, frente a 3 magistrados que nos mantuvimos en nuestra posición. En una sentencia que, desde mi punto de vista, es una sentencia que constituye un baldón en la historia del Tribunal Constitucional. Pero, en fin, todo tribunal es un colegiado que en algunos momentos actúa unido, en otros momentos se divide, hay posiciones, en algunos momentos acierta y en otros momentos pierde. Pero el balance general del tribunal, yo diría que es positivo. El tribunal ha ido marcando la pauta y, salvo algunos errores, pues el tribunal ha marchado por el rumbo correcto y espero que así lo siga haciendo. Gracias. Sin duda, a propósito de ese baldón, la historia dará la razón a esos 3 y censurará a esos 4. Para concluir, ¿habría alguna sugerencia que hacer
significativa, no tanto a las tareas prácticas del tribunal, sino a la normativa que lo rige, alguna sugerencia de necesidad de acuerdo a las experiencias de ustedes? Yo creo que sí, debo coincidir con muchos magistrados en el sentido de que 7 magistrados en un tribunal es una cifra muy pequeña porque le da mucho poder a cada individuo. Debería poder ser una cifra de 9 y así tener a disposición 3 salas para resolver habeas corpus y amparo, tutela de derechos de una manera más expeditiva, resolver la carga pesada que tiene el tribunal en cuanto a demandas que provienen básicamente por problemas del Poder Judicial precisamente. 3 salas, 9 magistrados, posiblemente no 5 años, sino 7 años, porque el primer año en realidad uno está recién aprendiendo la labor y aprendiendo a soportar y a manejar y a las presiones. Sí existen, y muchas veces son muy fuertes. Y también yo diría que debería poder revisarse no con ojos de jurista propiamente, sino con ojos muy prácticos. Algunos elementos del Código Procesal Constitucional para hacerlo más simple, más rápido, más expeditivo, y quizás menos super garantista. Por ejemplo, estoy hablando de una demanda de inconstitucionalidad que debe correrse traslado para la contestación. Son 30 días útiles. Cuando normalmente recibe el traslado de ese Congreso, el Congreso tiene sus procuradores, tiene sus abogados, y 30 días para resolver una demanda parece excesivo, porque muchas veces son temas de carácter político urgente y están siendo eliminados en los medios de comunicación. Igual, de la misma manera, la demanda competencial, por ejemplo, tiene que ser mucho más breve, más corta, más expeditiva, porque también estamos hablando de órganos del Estado que tienen su cuerpo jurídico, sus abogados, incluso contratan abogados externos, que pueden en 5 días normalmente absolver cualquier demanda por compleja que ya sea, porque eso de todo el competencial es un conflicto que paraliza a la sociedad, paraliza las inversiones y tiene que ser respondida por el tribunal lo antes posible. Esto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español lo tiene resuelto. El Tribunal Constitucional Español, en los graves problemas que afrontó y sigue afrontando la política española, tiene mecanismos para absolver requerimientos de una manera mucho más expeditiva, porque se trata de casos no solo emblemáticos, sino casos gravísimos para la sociedad. Y por lo contrario, el amparo previsional, por ejemplo, que 1/3 de los asesores del tribunal siguen trabajando con su maquinita de calcular para establecer cuál es la pensión que le corresponde a cada demandante, el amparo previsional es más lento que la vía previsional ya dispuesta en los juzgados, el mismo nombre, por el mismo Poder Judicial. Podría perfectamente el tribunal dejar de lado ese tema y simplemente supervisar el cumplimiento de sus precedentes constitucionales a través del amparo contra la resolución judicial. De la misma manera, el famoso amparo laboral, porque ya el tribunal dijo todo lo que podía decir en función del derecho del trabajo y igual podría entregar al Poder Judicial, resolver los problemas concretos y quedarse con el amparo a la resolución judicial para los casos en que no se contempla su propia jurisprudencia o en el caso de que el tribunal decida hacer un overruling sobre su jurisprudencia y, por ejemplo, adopte una nueva postura en la necesaria flexibilización laboral que demanda no solamente el hombre, sino también la realidad peruana, donde el 25% de la actividad económica es informal. O sea, estamos muchas veces manteniendo una jurisprudencia que ya es
incoherente con la huelga regular. Gracias. ¿Algún aporte, doctor Blume? Y una pregunta, ¿sería conveniente eventualmente que el tribunal de oficio conociera una eventual infracción normativa e incluso eventualmente de oficio dictar una medida cautelar? Son preguntas. Muchas gracias. Bien, al final contesto esa pregunta. Voy a referirme a las sugerencias. Coincido con el doctor Álvarez Miranda en que hay que aumentar el número de magistrados del Tribunal Constitucional, pero creo además que debe establecerse la existencia de jueces o jueces suplentes para que reemplacen a los titulares en algunas situaciones, ya sea por enfermedad, ya sea por ausencia, ya sea por impedimento, porque se abstienen, etc. Luego, respecto al plazo, también creo que habría que ampliarlo. Me parece también que debería incorporarse dentro de las competencias del Tribunal Constitucional conocer de la acción popular, que no siga en manos del Poder Judicial, porque no le encuentro lógica al hecho de que el máximo intérprete de la Constitución conoce la inconstitucionalidad de leyes y no pueda conocer la inconstitucionalidad de normas de menor jerarquía. Ahora, en el ámbito del amparo y del habeas corpus contra resolución judicial, se dice que el tribunal no es cuarta instancia, y es cierto, pero por la experiencia que yo he vivido, hay casos en que el tribunal se encuentra con una resolución judicial absolutamente lesiva a derechos fundamentales y en situaciones de urgencia respecto a la necesidad de satisfacer el derecho. Entonces creo que debería habilitarse, aunque esto ya el tribunal lo ha hecho en algunas ocasiones, pero debería normarse el que en forma excepcional frente a grotescas violaciones de derechos fundamentales, en esos supuestos de amparo o habeas corpus contra resolución judicial firme, el tribunal pueda entrar al fondo del asunto y definir la controversia totalmente, no derivarla al Poder Judicial. El tema de si el tribunal puede o no absolver consultas es algo que habría que estudiarlo. A mí me parecería una idea positiva, porque una consulta por parte del tribunal definiría ad inicio las cosas y evitaría cuestionamientos a futuro. Luego, la actuación de oficio también es una posibilidad. Pero cuando yo pienso en la idea de fortalecer las competencias del tribunal, me surge la idea de quiénes van a llegar al tribunal. Entonces ahí es donde me surge una duda existencial, porque si no llegan los mejores, concentramos demasiado poder en personas que de repente no dan la talla y cometen muchas injusticias. Pero en principio, teóricamente hablando, sí sería positivo. Sería positivo que el tribunal pudiera actuar de oficio e inclusive dictar medidas cautelares de oficio, porque es el supremo intérprete de la Constitución y el guardián de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad. Y cuando observa que el Estado constitucional está en peligro, que hay una tergiversación, una desnaturalización de situaciones, yo no veo inconveniente en que este órgano que tiene tanto poder pueda intervenir. Pero obviamente tenemos el otro problema que he mencionado. Para terminar, el tribunal actual ha evitado muchos problemas, no nos olvidemos. Por ejemplo, recuerdan el fantasma de la Asamblea Constituyente. Eso quedó cerrado por el Tribunal Constitucional. El tema de la pretendida utilización de la figura de la cuestión de confianza por el gobierno del presidente Castillo, que estaba repitiendo y reproduciendo lo mismo que habían hecho en el caso de Vizcarra, inclusive con el mismo autor y actor, que era el señor César Landa Arroyo, y el tribunal dictó una medida cautelar y paró los intentos del Ejecutivo que buscaba disolver el Congreso.
y ahí estuvo muy bien el tribunal y ha estado muy bien en corregir muchas cosas. Por lo tanto, el balance es positivo respecto al tribunal y creo que hay que seguir votando por fortalecer este órgano de rango constitucional. Eso sería todo, presidente, y le agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores de esta noche. Creo que ha quedado muy de manifiesto la necesidad de apoyar al tribunal, de fortalecerlo, de darle el respaldo, de comprender su delicada misión, de perdonarlo cuando hay que perdonarlo y de aplaudirlo cuando hay que aplaudirlo. De modo que esta ocasión, esta noche, sea motivo para que todos los operadores del mundo jurídico y los hombres de los medios de prensa asuman esta tarea de respaldo, de comprensión y de ayuda al tribunal. Muchas gracias a nuestros dos participantes, muchas gracias a nuestros asistentes físicamente y virtualmente, y esperamos verlos muy pronto con otra futura conferencia. Buenas noches a todos.